Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Soy Freddy de la O, sean bienvenidos a una nueva lección de este curso de After Effects. Vamos a ver el video de demostración para ver lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a manejar las capas 3D, también las cámaras y las luces. Las luces en 3D. Vamos a hacer esta animación, este juego de cámaras. Muy bien, algo muy chévere. Y le voy a explicar un poco acerca de las capas 3D en After Effects. Muy listo, como siempre vamos a crear un nuevo proyecto. Y como siempre también vamos a crear una nueva composición. A esta composición le voy a colocar el nombre cámaras. Y a diferencia de las anteriores lecciones, hoy vamos a trabajar con una composición de 1920 por 1080. Aquí está. Anchura de 1920, altura 1080. Con la velocidad de fotogramas pues de 29,97 fotogramas por segundo. Y de duración vamos a darle 20 segundos, correcto, y el color de fondo va a ser de color negro. Bien, hacemos clic en aceptar, ya tenemos creada nuestra composición y voy a importar, pues yo le he compartido el logo de Fredega Producciones, pero usted puede elegir pues cualquier logo en PNG o su logo o cualquier imagen en PNG para trabajar. Pues yo voy a escoger, pues les he compartido el mío que tiene una resolución bastante alta. Este logo es de 22.000 por 2.000 megapíxeles, perdón. Entonces es un logo bastante grande. Incluso si lo llevamos a la composición vemos que es un logo que ocupa bastante la pantalla porque es un logo bastante grande. Me voy a escalar el logo, lo voy a escalar y lo voy a colocar aquí. Bueno, vamos a crear también el fondo del video. El fondo es este que vemos, es un degradado. Entonces vamos a crear un sólido. A sólido vamos a colocarle el nombre de fondo. No importa el color que sea porque igual vamos a crear un degradado en él. Vamos a bajarlo, que quede por debajo del logo. Nos vamos a efecto, nos vamos a generar y nos vamos a gradación de degradado. Correcto, allí también vamos a escoger los dos colores. Es un oscuro, un azul oscuro y la otra es un negro. Es color negro, que queda así más o menos, ¿sí? Y de lineal, la pendiente lineal la vamos a poner a pendiente radial. Y el centro, pues el color de inicio, que es el azul, de esa pendiente lineal la vamos a colocar en todo el centro. Lo que hice fue presionar aquí en dice inicio de la pendiente, en la mira, la coloqué en todo el centro de la composición. Correcto, ahí está. Bueno, aquí tengo ya entonces el degradado. Lo que voy a hacer es con este sólido, ahí está escalado a la composición, que es 1920 por 1080, voy a ajustarlo. Simplemente lo voy a escalar que quede aún más grande, porque ya nos vamos a dar cuenta por qué cuando ya empecemos a trabajar en 3D. Lo voy a escalar más grande, es decir, si la escala está en 100, la voy a colocar a eso de 170 más o menos. 170, que quede así como lo ven. Vamos a escalar el sólido así, 170 está bien, correcto, vamos a dejarlo ahí. Muy bien, listo, ya tengo el fondo. Ahora vamos a crear un estilo de capa de relieve al 3D para que pareciera que fuera así como tridimensional el elemento. El elemento no lo vamos a convertir en 3D, sino que vamos a trabajar con capas 3D. Ya van a ver la diferencia entre lo que es un elemento 3D y una capa 3D. Pero para darle así como un estilo, ¿cómo les digo? Una perspectiva para que pareciera que fuera tridimensional, vamos a crear un estilo de capa. Recuerden, estilo de capas. Y vamos a hacer donde dice clic, vamos a entrar donde dice inglete y relieve. Y aquí en las opciones de estilo de capa de inglete y relieve, vamos a darle una profundidad como de, no sé, 500. 500, ahí está bien. Entonces vemos que el logo ha tomado la forma así como tridimensional. Pero en realidad no está tridimensional, simplemente es una apariencia, un estilo de capa. Muy bien, ahora sí voy a explicarle un poco acerca de lo que son las capas 3D. Primero, ¿cómo convierto yo capas 2D en 3D? A 3D, perdón, sencillo. Aquí en los conmutadores de modos vamos a escoger donde salen ya los conmutadores, es decir, donde está el desenfoque de movimiento. Aquí ven un cubo en 3D. Ese dice capa 3D y hay una columna abajo. Si yo presiono esos
esos switch, esos definidores que están vacíos, esos bloques, esos cuadritos, los presiono en la columna donde está el cubito, automáticamente allí convertimos tanto el fondo, ese sólido, y esa capa PNG, lo hemos convertido a capas 3D. Ustedes han visto, pero no ha pasado absolutamente nada. Vamos a ver, vamos otra vez a quitarle, esa selección de cubos para que se conviertan nuevamente en 2D. Yo voy a abrir los atributos de la imagen y nos van a salir los atributos que siempre hemos visto cuando hemos trabajado: un punto de anclaje, una posición, una escala, una rotación y una opacidad. Al convertir yo esa capa a 3D, le voy a dar en el bloque, vemos que se han abierto otros atributos más. Al punto de anclaje ya no son 2 atributos, sino son 3. En la posición pasó lo mismo, en la escala ha pasado lo mismo, y ahora se nos abre 4 atributos más, que es la orientación, la rotación X, la rotación Y y la rotación Z. Correcto, estos nuevos atributos se han colocado allí porque la capa es 3D. Si le quito el cubo, pues vemos que siempre salen los mismos atributos de siempre, correcto. ¿Qué son estos atributos? Resulta que las capas 3D tienen 3 ejes. Estos ejes son el eje X, el eje Y y el eje Z. Es por eso que el punto de anclaje, posición y escala tienen 3 atributos. Tienen 3 opciones, 3 números. Los primeros son el eje X, los segundos son el eje Y y los terceros son el eje Z. Para que ustedes puedan entenderme mejor, yo voy a cambiar la perspectiva de esta composición. Siempre hemos trabajado aquí donde dice cámara activa, pero si yo selecciono allí donde dice cámara activa, me van a aparecer otras opciones, como frente, izquierda, superior. Eso es para mirar la composición desde otro ángulo. Yo, por ejemplo, voy a poner vista personalizada 1. Ahí está la vista personalizada. Y me he dado cuenta que el logotipo ahora lo estamos viendo desde otra perspectiva. Si colocamos el sólido, aquí el sólido no está 3D, porque recuerdan que yo lo quité, y lo pongo tridimensional, automáticamente el sólido también lo vamos a ver desde esa perspectiva 3D. Es decir, todas estas vistas: frente, izquierda, superior, atrás, derecha, vista personalizada, la 1, la 2 y la 3, la vamos a ver con las capas, o sea, solo se van a ver así, tridimensional, las capas que tienen la opción del cubo activada. Correcto, si yo desactivo el sólido no va a aparecer, porque estas vistas simplemente son para las capas que son 3D. Voy a seleccionar el logo y vemos aquí, vamos a aumentar para que ustedes vean, salen 3 flechas, como 3 flechas. Una flecha verde, una flecha azul y una flecha roja. Estos son los ejes de esa capa tridimensional, correcto, que son los ejes que les había mencionado ahorita: el eje X, el eje Y y el eje Z. Correcto, el eje X es el eje horizontal, es decir, para mover las capas de izquierda hacia derecha. Vamos a verlo en vista personalizada 1 para que puedan entenderme mejor. Eje X, mira, yo puedo mover la capa de izquierda a derecha. El eje Y es para mover las capas arriba hacia abajo. Y el eje Z es para colocar las capas hacia adentro y hacia afuera. ¿Cómo así? Vamos a verlo desde cámara activa para poderlos observar mejor. Muevo el eje Y arriba abajo, el eje X de izquierda a derecha, y el eje Z, que es este azul, se me mueve, bueno, aquí no porque tengo esta vista, pero vamos a moverlo aquí en posición, que es el último atributo, se me mueve hacia adentro y hacia afuera. Si yo esto lo veo desde vista personalizada y yo quiero rodar, por ejemplo, este logo más hacia afuera, a separarlo del degradado, simplemente muevo la posición Z, o aquí con el mouse también se puede, aquí sí se puede, y separo el logotipo del fondo. Es más, si lo vemos en la vista personalizada 2, vemos que el logotipo está más despegado allá del fondo. Y si lo vemos desde arriba, desde superior, vemos que aquí está, este es el sólido con el degradado y este es el logo.
miren el espacio que hay entre los dos, porque lo he separado con el eje Z. Correcto, eso es más o menos lo que quiero para que vayan entendiendo esto de los ejes y de las capas tridimensionales. Voy a volver a cámara activa para verlo así de frente. El punto de anclaje también tiene 3 ejes. Eso lo vamos a ver más adelante. La escala, bueno, ya ustedes saben para qué sirve la escala. Y esto de la orientación, vamos a verlo, miren, puedo rodar. Esta es la orientación del eje Z. Vamos a ver la orientación del eje Y, ¿sí ven? Y vamos a ver la orientación del eje X. La orientación del eje X. Lo mismo son las rotaciones. Rotación del eje X, que es el horizontal, lo voy a mover y mire qué pasa, va a pasar esto. Rotación del eje Y rotación del eje Z. Todas estas rotaciones, todas estas posiciones, todos esos atributos, como cualquier capa, como la capa 2D, también toman como referencia el punto de anclaje. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo le cambio el punto de anclaje a este logo, a esta capa, y lo coloco al lado izquierdo, cuando yo mueva la rotación, por ejemplo, del eje Y, mire qué va a pasar. Él va a rotar teniendo como referencia ese punto de anclaje. Y con este juego de las rotaciones, con este juego teniendo como referencia el punto de anclaje, nosotros podemos tomar o hacer muchas animaciones interesantes. Vamos a suponer que salga el logo así. Eso es muy interesante. Y todo esto lo podemos hacer es convirtiendo la capa a 3D. Entonces ya entienden más o menos, espero que les haya quedado un poco claro, para qué es esto de las capas tridimensionales en After Effects. Diferencias, no es lo mismo una capa 3D a un elemento 3D. ¿Qué son los elementos 3D? Como este que les muestro en pantalla. Miren este cubo que se le ve la forma de un cubo tridimensional. Esto sí es un elemento 3D, ¿correcto? Mientras que la capa 3D, vamos a cerrar esto aquí, la capa 3D no necesariamente tiene que ser un elemento 3D. Pero ojo, pero con las capas 3D yo puedo crear elementos 3D. Esto no lo vamos a ver hoy, pero se los voy a colocar como un ejemplo. Yo voy a crear la especie de un cubo a raíz o a partir de capas 2D. Yo voy a crear un nuevo proyecto, esto no lo van a hacer ustedes, simplemente es algo que les quiero mostrar para que ustedes tengan una idea cómo puedo yo crear un cubo a partir de una forma de una capa 2D. Voy a crear una nueva composición, le voy a poner aquí prueba porque es simplemente algo que les quiero mostrar. Y yo voy a dibujar un cubo. Voy a dibujar un cubo con la capa de forma. Muy bien, yo dibujo el cubo aquí. Vamos a ver que me quede el cubo perfecto. Ahí está. Ahí tengo el cubo. Entonces lo voy a escalar para que quede un poco más pequeño. Muy bien, ahí está. Y este cubo lo voy a convertir en 3D. Es decir, presionando aquí el conmutador para que se me convierta en 3D. Muy bien, ahora voy a mover el punto de anclaje de ese cubo y lo voy a colocar acá en la punta, cada lado izquierdo. Muy bien, ahí está. Y a esa capa de forma yo la voy a duplicar, control más D, la duplico. ¿Qué pasa? Que voy a mover el eje, voy a mover aquí en transformar la rotación del eje Y creo que es. Sí, la del eje Y la voy a mover para que se me ponga de esta manera. ¿Correcto? De esta manera. Incluso si yo lo veo desde otra vista, vamos a ver. Miren, allá va tomando la forma del cubo. Y desde la cámara superior, desde la vista superior, puedo cuadrar bien el cubo, la forma del cubo. Entonces siempre necesito rodarlo un poco más para acá. Ahí está bien. Correcto, ahí está. Esta capa 2 también la voy a duplicar para crear la otra pared del cubo. ¿Correcto? Y llevo el punto de anclaje, por ejemplo, a esta punta de acá. Y lo mismo, muevo la rotación Y, así transformar, muevo la rotación y lo abro aquí de esta manera. Lo abro aquí. Solo es un ejemplo, por eso no lo voy a hacer perfecto. Simplemente es para que ustedes vean cómo de capas 2D, de capas 3D,
pero sin ser elementos 3D sí creo elementos tridimensionales. Voy a duplicar esa pared, esta capa, y voy a llevar el punto de anclaje a la otra punta. A la otra punta aquí. Y lo mismo, voy a cambiarle la rotación Y para que cierre el cubo. Muy bien, de esta manera he cerrado el cubo. Ahí está. Si yo pongo esto en vista personalizada, vemos que ya he creado un cubo tridimensional. Muy bien, de frente lo voy a poner aquí de frente y lo que voy a hacer es, como ejemplo, voy a precomponer estas 4 capas. Las voy a precomponer y le voy a poner un nombre, por ejemplo, cubo. Se me ha creado una nueva composición con estas formas que he creado, tridimensionales. Entonces, prueba voy a crear, por ejemplo, una nueva composición para que ustedes se den cuenta. Vamos a poner rotación de cubo. Vamos a poner así, rotación de cubo. Y voy a importar el cubo, la composición cubo la voy a llevar ahí, ¿verdad? Voy a activar la capa 3D y además voy a activar este solecito, que es el que me va a hacer la manera para poder animar ese elemento 3D. Y aquí en la herramienta rotación, que es para girar elementos 3D, yo voy a girar el cubo. Y miren, aquí lo tengo. Ya tengo aquí el cubo tridimensional. Dicen, caramba, pero ¿cómo hace esto? Es muy sencillo y esto lo vamos a ver en el curso avanzado. Simplemente quiero ponerles un ejemplo cómo yo creo elementos tridimensionales con capas 3D, ¿correcto? Muy bien, yo voy a eliminar el cubo. No me interesa, voy a eliminar esto de prueba también. Y así de igual manera puedo crear elementos 3D a partir de logotipos, a partir de letras, rotación de cubo, voy a eliminarlo. Si quieres les muestro cómo puedo yo más o menos poner en 3D un elemento 3D en este logo. Se los voy a compartir después. Es casi parecido a lo que hice con el cubo, pero ya. Simplemente quería mostrarles cómo se hace, ¿correcto? Entonces esas son las capas 3D, de esa manera se usan. Entonces para este tipo de movimientos que tenemos en el video demo, para este tipo de movimientos hay que convertir, pues obviamente, ese logotipo en 3D, en una capa 3D. Y también el degradado de fondo, también pues hay que convertirlo en una capa 3D para que nosotros poder crear esa animación y poder jugar con las cámaras, porque las cámaras solo captan o solo se usan en capas tridimensionales, en capas 3D. Lo mismo las luces, también solo funcionan para capas 3D. Muy bien, ya tengo entonces aquí en la composición cámara el fondo y el logo, ambas convertidas a capas 3D. Lo que voy a hacer ahora es crear una luz. Ya se van a dar cuenta para qué. Para crear este efecto así de iluminación del logo, vamos a crear una luz. ¿Cómo se crea una luz? Como si creamos cualquier capa. Aquí espacio en blanco, nuevo, y aquí donde dice luz. A esta luz vamos a dejarle ese nombre, luz concentrada, y vamos a dejarles estos atributos. Vamos a hacer clic en aceptar y miren lo que pasa. Ya no se ve toda la composición, sino que se ve solamente una parte del logo. ¿Por qué? Voy a explicarles esto. Yo voy a poner aquí la cámara activa a vista personalizada. Aquí tenemos. Ya tenemos 3 elementos en la composición. Tenemos un fondo, que es el degradado, tenemos el logotipo y tenemos ahora una luz. Resulta que cuando nosotros trabajamos con capas 3D en After Effects, es como si After Effects fuera un set de rodaje. Imaginémonos un set de rodaje. En este set de rodaje, pues vamos a usar tanto luces para iluminar el set como cámaras. Esto es, si quiero usar luces, no todas las veces es necesario usarla. Pero nosotros vamos a trabajar hoy enseguida con lo que son las luces para introducirlos a este mundo del 3D en After Effects. Muy bien, entonces con este set yo puedo usar la cantidad de luces que yo quiera, es decir, puedo poner una luz que me alumbre solo un pedazo de aquí del set, de la composición. Quiero que otra luz que me ilumine otro pedazo aquí del set de la composición. Eso se puede. Lo mismo podemos usar las cámaras que nosotros queramos. Una cámara que solo me encuadre una parte aquí de la composición, otra cámara que me encuadre otra. Eso es como ustedes quieran, ¿correcto? Simplemente es eso, imaginarse como si esto fuera un set de rodaje. Las cámaras y las luces, en este caso la luz que vemos en pantalla, también tienen 3 ejes, igual que cualquier capa 3D.
Tiene el eje Z, el eje X y el eje Y. También pues esta luz también la podemos mover tanto hacia arriba como hacia abajo, tanto a los lados con el eje X, y con el eje Z la podemos alejar del escenario o acercarla, ¿correcto? Como nosotros querramos. Entonces en esta ocasión, como está aquí en el video, la luz está pues sobre encima, la luz está acá arriba, ilumina, mira que se ve más iluminado el logo arriba que abajo, es porque la luz está encima. Entonces nosotros vamos a tratar de colocar esa luz por encima del logotipo, ahí está de frente, ¿correcto? ¿Cómo hacemos esto? Con la herramienta selección en vista personalizada, aquí vista personalizada 1, nosotros vamos a mover el eje Y hacia arriba para ponerlo por encima del logotipo, ¿correcto? Y ahora lo que vamos a mover es, vamos a abrir los atributos y en transformar vemos algo que dice punto de interés. Ese punto de interés no es más que la dirección donde va iluminada la luz. En este caso ya yo subí la luz con el eje Y, ya yo la subí. Simplemente tengo que hacer que su dirección sea hacia el logotipo, que es lo que me interesa iluminar. Entonces esto se hace con el punto de interés. Entonces recordemos que el primer atributo del punto de interés es X, el segundo es Y y el tercero es Z. En esta ocasión tengo que guiarme sobre el eje X, para que él pueda el punto de interés bajar. Entonces si yo muevo el punto de interés del eje X, del eje Y, si es el eje Y, perdón, el eje Y es el que vamos a mover. Si yo muevo el punto del eje Y, vemos que la dirección de la luz va hacia el logotipo, ¿correcto? De esta manera podemos ubicar la luz donde yo quiero. Es más, si lo quiero más arriba, lo puedo colocar más arriba. Si lo quiero más cerca del logotipo, con el eje Z lo acerco. Y con el punto de interés, pues yo muevo hacia donde quiero iluminar. En este caso, así. Si lo vemos de frente, vamos a cambiar de vista personalizada 1 a frente. Vamos a ponerlo a cámara activa. A cámara activa podemos ver que ya está iluminado la parte arriba del logotipo y la parte abajo está menos iluminada. Simplemente vamos a jugar ahora con las opciones de luz, porque él nos ofrece unas opciones. Vamos a activar nuevamente la vista personalizada 1 y vamos a ver qué opciones de luz nos ofrece. La intensidad de la luz, qué tanto quiero que ilumine esa luz, si poquito o ilumine bastante. En esta ocasión yo quiero que ilumine bastante. Por lo general la voy a colocar a ver en un 264. Voy a dejarla ahí. Vamos a ver cómo se ve esto con la cámara activa. Ahí se ve muy bien, ¿no? Vamos a bajarlo un poco a 193. Creo que ahí está bien iluminada. Podemos cambiarle el color de la luz. Si quiero la luz amarilla. En esta ocasión pues yo la quiero blanca, pues porque así la estamos trabajando. Y también tenemos algo que dice ángulo de cono. Vamos a ver esto en vista personalizada 1. Es qué tanto quiero que abra la luz. Si la luz sea cerrada o la luz sea abierta. En esta ocasión, pues yo la voy a poner que sea un poquito abierta. Ahí está bien. Vamos a ver cómo se ve eso con la cámara activa. Listo, ahí se ve muy bien. Y bueno, tenemos el calado del cono y otras opciones que vamos a ver más adelante. A nosotros solo nos interesa esta. ¿Qué hicimos? Subirle un poco la intensidad de la luz y al ángulo de cono le bajé un poco. Al ángulo de cono. Entonces ya tenemos la luz en su posición. Ahí es donde yo la quiero. Vamos a ver vista personalizada 1. Lo que hice fue subir la luz con el eje Y, en la posición del eje Y. Y el punto de interés del eje Y lo bajé para que direccione hacia el logo, que es lo que quiero iluminar. Correcto, eso fue lo que hice. Muy bien, nuevamente cámara activa. Y ahora sí, vamos a proceder a hacer la animación del video. ¿Cómo se hace esto? ¿Será moviendo la posición de la composición? ¿Será moviendo la posición de los elementos, de las capas? No, señor. Esto se hace con las cámaras. Aquí vamos a jugar con las cámaras. Vamos a ver cuántas cámaras hay en este video. Aquí hay una cámara que me muestra esto. Aquí hay otra cámara. Aquí hay otra cámara. Y aquí hay otra cámara. En total son 4 cámaras las que hay y me hacen esa animación. ¿Qué son las cámaras en 3D? En After Effects, perdón.
Las cámaras no es más que mostrarnos las composiciones 3D en otras perspectivas, en otros ángulos. Ya lo van a ver. Como toda cámara, esta tiene un zoom, una profundidad de campo, un diafragma, en fin, todas estas opciones. Hoy no vamos a ver todo esto, simplemente hoy vamos a jugar con las posiciones y los puntos de interés de estas cámaras. Simplemente, en el curso avanzado vamos a ver ya todas las opciones de las cámaras, que es profundidad de campo, zoom y todo este cuento. Hoy no, hoy vamos a ver a jugar solo con las posiciones de las cámaras y sus puntos de interés. Muy bien, voy a crear una cámara. ¿Cómo creo una cámara? Igual que creo cualquier elemento o capa en After Effects, clic derecho sobre el espacio en blanco, nuevo y cámara. A esta cámara le voy a poner un nombre, lo voy a dejar así en cámara 1, pero a ustedes aquí donde dice ajuste preestablecido, a ustedes les va a aparecer como en 35 milímetros si no estoy mal. Lo van a cambiar y lo van a poner a 15 milímetros. ¿Para qué? Para que la cámara me quede cerca al logotipo. 15 milímetros. Hago clic en aceptar. Y muy bien. Vemos aquí que en la línea de tiempo se ha creado una cámara, está por encima de todas las capas. Y vemos también aquí que en las cámaras o las visualizaciones, las vistas, vemos que se ha creado una que dice cámara 1. Ya no me aparece solo cámara activa, sino que me aparece cámara 1. Vamos a elegir esa cámara 1 y aquí vamos a ver lo que vemos ahora, de ahora en adelante es el movimiento y la posición y el punto de interés de lo que modifiquemos de esa cámara 1, teniendo activado aquí cámara 1, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver. Si pongo esto en vista personalizada 1, nos hemos dado cuenta que aquí, si lo ven, es la cámara. Y la cámara también tiene un eje Z, un eje Y y un eje X que también puedo mover con la herramienta selección, ¿correcto? Bueno, voy a poner nuevamente la vista a la cámara 1 y vamos a abrir los atributos de la cámara 1. Aquí también tenemos para transformarlos, es decir, va a tener el punto de interés, la posición, orientación y las rotaciones, ¿correcto? Y las opciones de la cámara, como les dije, eso lo vamos a ver más adelante, tiene una profundidad de campo, una abertura, un nivel de desenfoque, un zoom, por ejemplo, vamos a hacerle zoom aquí. Y si ven, hace el zoom y todas estas cuestiones, todo eso lo vamos a ver en el curso avanzado. Simplemente vamos a jugar aquí donde dice transformar, vamos a jugar con el punto de interés y con las posiciones, rotaciones y orientación de esa cámara. ¿Correcto? Muy bien, vamos a empezar. Primero que todo vamos a colocar el logo en el centro. Por ejemplo, entonces juego con la posición, en este caso el eje Y, lo voy moviendo y a la vez también el punto de interés. En este caso, al contrario, muevo el punto de interés del eje y muevo la posición del eje. ¿Correcto? Y ahí ya tenemos el logo en el centro. Hay una manera más sencilla para mover a la vez el punto de interés y la posición. Y es con las teclas direccionales del teclado. Esas flechitas que van hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, hacia derecha. Vamos a probar. Vamos a seleccionar la cámara y voy a mover, por ejemplo, la cámara hacia la izquierda. Empiezo a mover la cámara hacia la izquierda con el teclado direccional. Y vemos que aquí cambia tanto el punto de interés como la orientación. Si se dan cuenta, van cambiando a la vez. Así es más fácil hacerlo con las teclas direccionales. Es más sencillo. Porque moviendo los atributos primero hay que mover uno y después mover el otro. Entonces así lo hago de una manera más sencilla. ¿Correcto? Muevo la posición de la cámara. Vamos a mover, por ejemplo, el punto de interés del eje Y. Y miren qué pasa. Ahí vemos y miren, ya vamos como creando esa animación que vemos en el video demo, ¿correcto? Voy a hacer control Z para ponerlo en la posición inicial. Y ahora sí vamos a tratar de animar la primera cámara, que es esta. Muy bien, la primera cámara vemos que está posicionada acá arriba del logotipo y está muy cerca también. Vamos a hacerlo. No vamos a hacerlo exactamente igual. Usted igual puede hacerlo pues con la posición y el punto de interés de cámara. Lo importante es que ejecute la animación. Vamos a tratar de simular que quede más o menos así, que quede la cámara por encima del logo y bastante amplio. Muy bien, empiezo moviendo la posición Y, para que quede por encima del logo. También voy a mover la posición Z para acercarlo porque se ve muy cerca. Vamos ahí. El punto de interés, vamos a ponerlo acá.
El punto de interés vamos a acercarlo aún más. Con el teclado, con la tecla direccional, lo muevo un poco hacia arriba. Hacia arriba. Vamos a ver el video. Creo que está más hacia la izquierda, entonces vamos a mover el logotipo más hacia la izquierda. Perdón, la cámara que es la que estamos moviendo con el teclado direccional hacia la izquierda. Un poquito más arriba, aquí está bien. Listo, creo que está el eje este un poquito más hacia acá, la posición del eje X. Listo, creo que ahí está bien. Miren que es muy parecido, ¿correcto? Ahí está bien. Listo. ¿Cómo creo yo una animación para mover tanto la posición y el punto de interés de la cámara? Muy sencillo. Creando, fotogramas claves o keyframes. Vamos a ver, la animación es esta. Miren, la animación es esta. ¿Sí vieron? Entonces lo que vamos a hacer es bajar la posición y el punto de interés hacia la parte inferior del logotipo. Creo un keyframe. Voy a crear con un cronómetro de variación de tiempo. Y vamos a poner que esto demore 5 segundos. 5 segundos. Y empiezo a jugar con la posición. Empiezo a jugar con la posición, en este caso del eje Y. ¿Correcto? Del eje Y para bajarlo. Empiezo a jugar aquí moviendo el eje Y hasta que me quede en la parte inferior del logo. Y muy bien, creo que así está bien. Aquí ya he movido la posición de la cámara del eje Y. Si esto lo vemos desde la vista personalizada, vamos a darnos cuenta, la cámara es esta, que la cámara empieza a moverse. Miren, si ven que la cámara empieza a cambiar su posición. No estamos moviendo el logo, no estamos moviendo el fondo. Estamos moviendo la cámara, lo que muestra la cámara. Vámonos otra vez a cámara 1. Y ahí está, miren. Ahí tenemos ya la animación. Si queremos jugar con el punto de interés, lo podemos hacer también. Nos vamos al anterior keyframe con la letra J, con la tecla J. Y por ejemplo, el punto de interés, que se vea más la F al centro. Entonces movemos el punto de interés para que se vea más la F al centro. Ahí está bien, si lo queremos acercar un poquito más. Entonces creo un fotograma clave del punto de interés con el cronómetro de variación de tiempo. Luego me voy al siguiente fotograma de la posición con la tecla K. Y aquí que el logo de Fredega se vea más al centro, también con el punto de interés. Con el punto de interés. Ahí está. Entonces miren cómo va a quedar la animación. Va a empezar desde arriba y va a ser esto. ¿Correcto? Va a ser esto. Y ahí tenemos la primera animación. Esta animación empieza suave. Empieza suave y luego ya sí va normal. Entonces simplemente tenemos que darle suavidad a los fotogramas de inicio. Es decir, tanto del punto de interés en posición, solo a esos, no al final. Recuerden que es la tecla F9. Yo le voy a dar aquí F9. Y aquí la animación va a empezar suave. Empieza suave la animación. Y ahí va a ejercer la animación de la cámara 1. Yo les recomiendo jugar con la posición y con el punto de interés de las cámaras, es decir, jugar con las cámaras con la resolución en mitad, tercio o cuarto para que sea más rápido la previsualización, más fluida. Correcto. Muy bien, entonces ya ahí tengo ya la animación de la cámara 1. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es, vamos a abrir otra vez los atributos y vamos a irnos donde están los últimos keyframes, los últimos fotogramas, donde termina la animación, y vamos a agregarle un marcador a la capa para indicar o para saber que allí termina la animación de esa cámara. Selecciono la capa, me voy aquí a capa, luego a marcadores y luego a agregar marcador. Y vemos que se ha colocado una pestaña allí, un marcador allí, para saber que allí termina la animación de la cámara. Entonces yo cierro todos los atributos y me queda la pestañita, entonces ya yo sé que allí ya termina la animación de esa cámara. Muy bien, he terminado entonces con la animación de la cámara 1, que es esta. Hice algo parecido. No es necesario hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a hacer la animación de la cámara 2, que es esta. Una cámara mostrando el logo de derecha hacia izquierda. Muy bien. ¿Cómo creo la cámara 2? Fácil, igual como crear la cámara 1. Clic derecho sobre el espacio en blanco, nuevo cámara. Cámara 2, ahí está el nombre automático, 15 milímetros. Recuerden, aceptar. Y allí está la cámara 2.
¿Cómo activo la cámara 2 en la previsualización? Recordemos que está activada la cámara 1. Cambio y pongo cámara 2. Y ahí tenemos ya para trabajar con los movimientos de la cámara 2. Vamos a ver, recordar en el video demo cuál es el movimiento de la cámara 2. Esta es la cámara 2, es esto, mostrando de derecha a izquierda. Muy bien. Esta es más sencilla todavía. Simplemente vamos a abrir los atributos, transformar, y vamos a mover la posición del eje Z, que es la última, para acercarlo. Vamos a moverlo. Creo que ahí está bien. Y con los direccionales del teclado, es de izquierda hacia derecha. A ver, coloco primero que la cámara enfoque la F a la parte izquierda de la pantalla. Entonces lo voy a mover con el teclado, con las teclas direccionales, para mover el logo hacia la parte izquierda de la pantalla. Ahí está bien. Es más, voy a moverle más el eje Z para que se vea mucho más cerca. Ahí está bien. Y lo mismo, me voy a ir al segundo 0. Muy bien, ya llevamos la F hasta ese lado de la pantalla. Ahora simplemente vamos a ejercerlo también con unos fotogramas claves. Entonces tengo que activar el cronómetro de variación de tiempo. Ojo, tanto del punto de interés como de posición. Es importante los dos, activarlos al tiempo. Luego si ahora llevamos el indicador de tiempo al segundo 5, que creo que quiero que me demore hasta ahí, entonces empiezo a mover con el teclado direccional la cámara, la posición y el punto de interés hacia el lado derecho, es decir, que la F me salga hasta el lado derecho de la composición, de lo que estamos viendo en la composición, o lo que estamos viendo en este caso en la cámara. Listo, allí tenemos, entonces ya tenemos ya la animación creada de la segunda cámara. Si vemos que está un poquito como, creo que está un poquito como doblada hacia un lado, simplemente jugamos con la orientación aquí para que se vea bastante de frente, la orientación del eje Y. A ver, vamos a ver. Ahí está bien. Ahora sí, la animación pues se va a ver más derecho, correcto. Bueno, ahí está. Lo mismo, vamos a crear un marcador donde están los últimos keyframes, donde termina la animación de esa cámara 2. Capa, marcadores, agregar marcador. Y listo, cerramos. Perfecto, ahí tenemos ya las dos animaciones, tanto de la cámara 1 como de la cámara 2. Ahora vamos a ver cómo es la cámara 3. Muy bien, la cámara 3 empieza a enfocar, a encuadrar desde arriba del logo de un diagonal, es decir, un movimiento diagonal. Un movimiento diagonal de izquierda a derecha. Correcto, vamos a crear la nueva cámara 3. Lo mismo, nueva cámara 3, 15 milímetros, aceptar. Y aquí cambio de cámara 2 a cámara 3. Lo mismo, vamos a abrir los atributos en transformar, acerco la posición del eje Z y vamos también a irnos a que enfoque la parte arriba con los teclados direccionales, la parte arriba del logotipo. Creo que está muy cerca, ¿no? Vamos a ver cómo empieza la cámara 3. No, ahí está bien, ahí está bien. Vamos a irnos que la cámara tenga su posición y su punto de interés en la parte diagonal arriba izquierda del logotipo. Ahí está bien. Simplemente ahora el punto de interés vamos a moverlo, a ver que se vea un poco, se ve un poco desde abajo. Sí, un poco desde abajo. Entonces, uy, perdón, no, ¿qué hice acá? El punto de interés del eje Y lo muevo para que se vea un poco hacia arriba. Y el del eje X lo muevo también hacia la izquierda para verlo de esta perspectiva. Y ahora con las teclas direccionales posiciono bien que se vea la letra F que no se ve. Estoy moviendo la flechita hacia abajo y hacia la derecha del teclado para poder previsualizar bien, para colocarlo justo donde quiero que se vea. Se tiene que ver la F. Ahí está.
Voy a mover un poco el eje X, el punto de interés del eje X. Y el punto aquí y el punto de interés del eje Y. Ahí está, muevo con los direccionales para que se vea la letra F. Ahí está bien. Un poquito más hacia arriba con las teclas direccionales. Creo que ahí está bien. Entonces lo mismo, llevo el indicador de tiempo al comienzo y voy a crear la animación, ¿correcto? Entonces, pues vamos primero a mover la posición. Vamos a ver qué posición es, cómo hace el efecto. Mira, es así. Hace esto. Entonces vamos a mover aquí, vamos a primero a mover el punto de interés. Vamos a mover primero el punto de interés. Lo mismo hasta el segundo 5. Y empiezo a mover el punto de interés. En este caso, si es hacia la derecha. Hacia la derecha. Ya vamos a cambiar la posición para que se vaya hacia abajo. Y aquí hacia abajo el eje Y. Creo que también se mueve el eje Y. A ver. Bueno, no se mueve mucho el eje Y. Vamos a rehacer el eje Y. Y ahora sí vamos a cambiar la posición. Vamos a irnos al keyframe, primer keyframe del punto de interés. Ahora vamos a mover la posición. Vamos al siguiente keyframe. Y aquí vamos a mover la posición del eje. A ver, del eje X. Ahí está. También vamos a mover el eje Y hacia abajo. Eje X. Posición del eje Y. Muy bien, creo que así está bien. Vamos a ver la animación como queda. Queda así. Sí, más o menos parecido a lo que está ya en el video demo. Simplemente jugar con esto. No simplemente hay que hacerlo exacto, sino simplemente jugar tanto con la posición, con el punto de interés. Al principio se les va a dificultar mucho, lo sé, pero con paciencia y pues trabajando podrán mover tanto el punto de interés como la posición a donde ustedes quieren que se mueva. ¿Correcto? Bien, ya lo tengo ahí. Voy a lo mismo agregar un marcador, capa, marcadores, agregar marcador y cierro los atributos de la cámara 3. Ahora voy a crear la cámara número 4, que es esta. Simplemente se aleja del logotipo. Lo mismo, nuevo, cámara 4, 15 milímetros, aceptar. Activo aquí para ver la cámara 4. Ahí está. Facilito, simplemente vamos a transformar y cambiar la posición del eje Z para acercarlo. Ahí está bien, simplemente vamos a rodar la cámara para que quede en todo el centro con las teclas direccionales, para que quede en todo el centro el logotipo. Ahí está muy bien. Y lo mismo, vamos a alejarlo. Coloco el indicador de tiempo al comienzo, presiono el cronómetro de tiempo en posición para cambiar la posición. Muevo hacia el segundo 5, está bien, segundo 5. No, vamos a ponerle más segundo porque al final demora más. Vamos a ponerlo hasta el segundo 9. Hasta el segundo 9. Y aquí voy a alejar el eje de la posición del eje Z. Para alejar y ajustarlo. Vamos a ponerlo, ajustarlo. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien, vamos a ver. Sí, ahí está bien posicionado ahí. Simplemente a este sí le voy a poner que termine suavemente. Que termine suavemente. Entonces señalo el keyframe, asistente de fotograma clave, desaceleración, aceleración. Ahí está, perfecto. Una aceleración, una desaceleración suave del fotograma clave. Correcto. Pero vemos que este se aleja y luego se va. Cuando ya quiere llegar al último keyframe va muy suave. Entonces lo vamos a hacer con el editor de gráficos para editar la velocidad de ese fotograma clave. Entonces vamos aquí a editor de gráficos. Aquí ven el fotograma clave, si lo ven.
simplemente arrastro el punto hacia acá para que aquí vaya muy suave, ¿correcto? Termine muy suave el movimiento. Quito el editor de gráfico. Recuerden que aquí escoger editar gráfico de velocidad. Cuando ustedes activen el gráfico, tienen que asesorarse aquí al lado del ojo, donde dice elegir tipo y opción de gráficos, que tengan editor de gráfico de velocidad. Entonces aquí sí van a mover esta opción, que es la del punto con la raya, hacia el lado izquierdo, para que le termine muy suave. Quito ya el gráfico. Entonces ahora sí me tiene que quedar la animación. A ver, empieza y llega muy suavemente hasta el final. Correcto, lo mismo. Coloco aquí una anotación, capa, un marcador, perdón, capa, marcadores, agregar marcador. Y cierro. Entonces ya aquí tengo la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3 y la cámara 4, cada uno con sus posiciones y punto de anclaje, con las animaciones ya hechas. Ahora, ¿cómo juego con las cámaras? Es decir, ¿cómo activo yo para que primero me salga la cámara 1, luego me salga la cámara 2, luego me salga la animación de la cámara 3 y luego me salga la cámara animación 4? ¿Cómo hago eso yo? Simple. Aquí en las opciones de vistas vamos a poner cámara activa. Cámara activa. Y en ella nos va a mostrar la cámara que esté seleccionada en el indicador de tiempo y que esté la barra puesta. Es decir, aquí vemos la cámara 4, ¿cierto? Que es esta. Si yo muevo esa barra hacia la derecha, entonces ya no va a estar la barra de la cámara 4, sino ahí me está mostrando la cámara 3. Lo mismo, jerarquías de capas en la línea de tiempo. Si yo muevo esta barra hacia la derecha, entonces me va a mostrar la cámara 2. Si yo muevo la barra de la cámara 2 hacia la derecha, me va a mostrar entonces la cámara 1. Entonces de esta manera, donde va el indicador, se van activando las cámaras mediante la barra. Aquí está, mira, la cámara 2, la cámara 1, que es la que me muestra aquí. Luego cuando llegue a la barra la cámara 2 va a cambiar a la cámara 2. Ahí está. Luego cuando llegue a la cámara 3 va a cambiar, ahí está la cámara 3. Y cuando llegue a la barra de la cámara 4 se va a cambiar a la cámara 4. Eso es con la cámara activa. Es decir, él toma como referencia las barras de las cámaras por jerarquías en la línea de tiempo. Simplemente hay que ubicar las barras donde quiero que aparezcan las cámaras. En este caso, por ejemplo, entonces voy a mover, por ejemplo, la barra 2 para acá, la cámara 3 para acá y la cámara 4 por acá. Por eso puse los marcadores. Esta es la cámara 1 y la animación termina aquí. Entonces quiero que cambie la cámara un poco antes. Es decir, aquí en el segundo 4 me cambie aquí la cámara. En la cámara 2 la animación termina aquí donde está el marcador. Entonces muevo la barra de la cámara 3 y la pongo un poco antes. Para que cuando llegue aquí me cambie a la cámara 3. ¿Vieron que es muy sencillo? Cámara 3, la animación termina aquí donde está el marcador, entonces simplemente muevo la barra de la cámara 4 un poco antes del marcador, para cuando llegue a este tiempo, aquí, pues me cambie a la cámara 4. Ahí tenemos ya la animación hecha, con las 4 cámaras, cada cámara ubicada en su lugar, en el tiempo indicado para que aparezcan. Simplemente lo que hay que hacer ahora es una transición, una pequeña transición que hay aquí entre la cámara tercera y la cuarta. Miremos esa pequeña transición. Recuerden que ya les dije cómo se crean estas transiciones. Es una disolvencia blanco, muy sencillo con un sólido. Esta sí no hay necesidad de que sea en 3D. Creamos un nuevo sólido, color blanco, porque es la transición. Vamos a ponerle como nombre transición. Ahí está por encima de todo. Simplemente la colocamos donde quiero que inicie la transición. En este caso un poco antes. Un poquito antes de que empiece la cámara, de que entre la cámara. Ahí está. Y bueno, vamos que termine aquí. La voy a dividir. Control mayús D. Divido la capa. Perdón, que aquí tengo que hacerlo manual porque me estoy grabando. Entonces dividir capa. Borro esta que no me interesa. Me quedo aquí con la transición del sólido. Simplemente que hay que jugar con la opacidad. Voy a aumentar un poquito la línea de tiempo para trabajar mejor. Entonces, aquí donde inicia el sólido, voy a presionar, bueno, que inicia el sólido ahí, la tecla T del sólido transición. Creo un fotograma clave con el cronómetro de variación de tiempo. Luego aquí donde inicia la cámara, justo aquí, voy a crear otro fotograma clave. Aquí está. Y luego al final del sólido blanco, que es la transición, voy a crear otro fotograma clave. A ese último fotograma clave, la opacidad se la voy a bajar a 0.
También me voy a ir al primer fotograma clave con la tecla J, y a ese primer fotograma clave también lo bajo a 0. Señalo los 3 fotogramas y le agrego una suavidad y entrada y salida fácilmente con la tecla F9. Y listo, ahí tengo la transición. Entonces aquí tengo, cuando llegue aquí, se va a poner esa transición y me va a mostrar ya la cuarta cámara. Y aquí hemos hecho toda la animación completa tal cual como está en el video demo. De pronto se les hace un poquito complicado esto de la cámara. Esto se perfecciona es con la práctica. Cojamos las cámaras, movámosles el punto de interés, movamos el punto, la posición, también la orientación si queremos jugar con la orientación de las cámaras, en fin. Lo importante es que comprendan que en una composición 3D yo puedo ver desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos la composición jugando con las cámaras. Como les dije al comienzo de esta lección, esto es un set virtual. After Effects nos da un set virtual y nosotros podemos jugar tanto con las luces como con las capas, con las cámaras y colocarlas donde nosotros queramos, correctos, en un tiempo predeterminado, jugando también con las vistas y en fin. Todo esto es importante para nosotros crear la animación como nosotros querramos. Bueno, muy bien amigos, en la próxima lección, que es trazos, vamos a jugar un poco también con el punto de interés de la cámara. Hay una manera, yo se los enseñé hoy fácil para mover el punto de interés y la posición con las teclas direccionales, pero hay una manera un poquito más sencilla de jugar con el punto de interés de la cámara y es con un objeto nulo, Esto se los voy a explicar en la siguiente lección cuando vayamos a hacer una animación de trazos y juguemos también con una cámara. Allí les voy a explicar cómo nosotros podemos cambiar rápidamente el punto de interés de una cámara con un objeto nulo. Hasta ahora vamos a trabajarlo como lo hemos hecho en la lección de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben, practiquen mucho para que puedan perfeccionar todos estos conocimientos y nos vemos en la siguiente lección. Un abrazo para todos.